palabra de Dios. Sepan disculpar si se me vuelve a caer alguna lágrima, porque estoy bastante conmovido por la palabra que Dios nos viene dando. Y este libro de Timoteo parecería como que yo fuera un fanático, ¿no?, de este libro de Timoteo, segundo libro de Timoteo, y permítanme decirlo de alguna manera, ¿no? Con toda reverencia lo digo. Pensando, ¿no?, cuando dice en el primer versículo, a Timoteo, hijo amado, ¿no? Y yo le pondría las palabras, porque verdaderamente me siento muy identificado con este libro y diría el Señor a Julio, hijo amado, ¿no? Y así a cada uno de nosotros poniéndole el encabezamiento, ¿no? A cada uno como hijos amados de Dios, el Señor nos habla, y cómo nos habla a través de su palabra, ¿no? El último himno que cantamos, el 470, yo se lo pedí a Darío porque en esta mañana verdaderamente lo sentía en mi corazón de cantarlo, y habla de la fidelidad de nuestro Dios, ¿no? Es tan grande la fidelidad de Dios, es tan grande. No se puede contar la fidelidad de Dios. Es tu fidelidad tan grande, oh Padre. Tú dices la verdad, ¿y quién podría negar que esta es la verdad? Que esta es la palabra de Dios. Tu palabra es verdad, como dice, ¿no? La palabra de Dios. ¿Y a quién iremos? Si no a nuestro Dios. A escuchar, compartir, vivir, sentir, apreciar, gustar, todo lo que podemos decir de lo que es la palabra de Dios, ¿no? Y tú dices la verdad, y es la verdad, esa es la verdad, el camino, la verdad y la vida, lo que nos dice acá, ¿no? Y después dice descanso allí. ¿Y no hay descanso acaso en la palabra de Dios? Claro que hay descanso, claro que hay descanso. Y así, día a día, cuando leemos la palabra, recibimos el descanso a través de la palabra, porque es palabra fiel, como hemos leído también, ¿no? La palabra fiel que nos es dada a sus hijos y que también es dada a la humanidad, pero pensemos nosotros como hijos de Dios. La palabra fiel que el Señor nos da a nosotros, a sus hijos, y así a todos, ¿no? Después dice, tu luz rodea mi senda en el mundo. La luz es la que nos rodea, la luz de Dios, la luz de su palabra, al caminar en este mundo, cargado de situaciones que a veces nos agobian, también cargado de felicidad y de gozo como hijos de Dios, ¿no? Y esa es la luz que rodea nuestra senda en el mundo, el caminar en el mundo. Pero está en nosotros tomarla a la palabra de Dios como tal, como palabra de Dios, que es la que nos debe de animar, la que nos debe dar gozo, y que lo da, y que así lo hace, ¿no? Tu voz me anima. ¿Acaso no nos anima la palabra de Dios? Hoy en la mañana escuchábamos una palabra y yo le decía al hermano, qué oportuna fue tu palabra, hermano. Porque verdaderamente nos anima la palabra de Dios. Dice, mi fuerza es en ti. Y la vez pasada, el otro día, en el versículo 7 del capítulo 1 de Timoteo, decía, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza. Y es la fortaleza que tenemos y recibimos de parte de Dios. Es tu fidelidad tan grande, oh Dios. Nunca me canso de darte loor. ¿Y cuánto se goza el Padre cuando le damos loor a nuestro Dios? Cuando bendecimos y alabamos a nuestro Dios. Cuando manifestamos el gozo por recibir su palabra.
cuando somos consolados, cuando somos guiados por su palabra. Cuando él, también anoche se hablaba en la reunión de jóvenes, y hablaba de la victoria del cristiano, ¿no? Y en un momento dado, el hermano que la presidía preguntó a los mayores qué sentían cuando cumplíamos la voluntad de Dios. Nos preguntaba a los mayores, ¿no? Y el gozo en el corazón es indescriptible cuando uno puede servir al Señor y cuando uno sirvió al Señor, cuando uno le predica un alma y se produce gozo en el corazón de uno. Cuando uno, en el nombre del Señor, atiende a un chiquitito en la escuelita y le da gozo a uno. Entonces, eso produce en nuestro corazón el Espíritu Santo, el espíritu de fortaleza, el espíritu de amor también, que Dios derramó en nosotros. Aquellos que aceptamos a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón. Y sin dar más introducción a este tema, también tengo que decirles que anoche cuando veníamos a la reunión de oración no sabía que tenía la reunión porque, bueno, la verdad que no miré que me tocaba hoy a la noche. Y anoche le pedí al Señor que me diera una palabra para poder compartir con ustedes en esta tarde, ¿no? Y empecé a buscar, ¿no? Y el Señor me llevó a 2 Timoteo capítulo 2. Y les puedo decir que hace una hora aproximadamente me di cuenta que esta palabra el Señor me la estaba dando puntualmente a mí. Puntualmente. ¿Vieron cuando uno se siente y dice, y siente como que el Señor te dice, te está hablando a vos, y uno prepara el Evangelio, prepara la palabra que el Señor pone en su corazón para compartirlo, pero en este caso, estos versículos de la palabra de Dios, entendí que el Señor me los estaba diciendo a mí. Así que los quiero compartir con ustedes y también sé que son para ustedes. En el capítulo 2, el versículo 1, dice, pues tú, hijo mío. Hay una advertencia a Timoteo, como decía la vez pasada, Timoteo, aquel joven tímido, aquel joven temeroso, pero un joven que verdaderamente amaba a Dios, porque así el apóstol Pablo lo sabía, ¿no? Que conocía el amor que había en él. Le dice, ¿no? Pues tú, hijo mío, después de una serie de exposiciones que Pablo le da en el capítulo 1 a Timoteo, alentándolo, le dice, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le habla a Timoteo, que es un hijo de Dios, un creyente, un futuro pastor o un pastor. Le dice que se tiene que esforzar en la gracia. Acuérdense que leíamos en el capítulo 1, versículo 7, no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza. Esforzarse en la fortaleza, a través del espíritu, el temor, el amor que el Espíritu Santo había derramado en el corazón de Timoteo. Y hablando de lo que es la gracia, porque tenemos que avanzar, dice, esfuérzate en la gracia. Y si yo le preguntara a los mayores de años de creyentes, ¿qué es la gracia? Seguramente lo dirían de memoria. Pero puede haber alguien a lo mejor que dice, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Y la gracia se define como la ayuda divina, la ayuda de parte de Dios, un regalo inmerecido, de auxilio que viene de parte de Dios. Es un regalo que Dios da a la humanidad, al hombre, la gracia de parte de Dios. Alcanzó a todos los hombres, y como les decía, ¿no? Me alcanzó a mí y a la mayoría de los que están acá. La gracia nos alcanzó en un momento. Vamos a buscar un texto en Efesios capítulo 1. Hablando y pensando, ¿no?
y viviendo y sintiendo lo que es la gracia para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y aún aquellos que a lo mejor no entienden el significado de lo que es la gracia, aceptaron por fe la obra de Cristo, como el primer himno que cantamos, ¿no? Alabado el gran manantial que de sangre Dios nos mostró. Esa es la gracia que alcanzó al hombre. La sangre de Cristo derramada en la cruz, cuando creímos por fe en la obra de Cristo, nos alcanzó, porque aceptamos la gracia que viene de parte de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 6. Pensando y sintiendo lo que es la gracia, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fuimos aceptados a través de la obra de Cristo, en el amado Hijo de Dios, en el cual, en el Hijo amado, tenemos redención por su sangre, la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, la remisión de pecados por la riqueza de su gracia, la remisión de pecado por la riqueza de su gracia. ¿Qué es la remisión de pecado? Y pongámonos a pensar un poquito. Sí, yo le entregué mis pecados al Señor, los limpió con su sangre y me dio la vida eterna. Pero le entregamos nuestros pecados al Señor y Él los tomó. Mis pecados, y pongámosle el término asqueroso, o aquellos pecados que a lo mejor no fueron tan asquerosos, pero sí fueron pecados que inclusive para uno a lo mejor no lo son tal, pero a lo mejor en algún momento pensar que rechazábamos a Cristo, pensar que no le aceptábamos, o cuestionar la obra de Dios, o cuestionar el hacer de Dios. O uno escucha tantas cosas en este mundo. Bueno, todos esos pecados, todos los pecados, todos mis pecados, Él los tomó, los llevó a la cruz y los limpió con su sangre preciosa. Esa es la remisión de los pecados. Él me remitió, Él me libró de los pecados que yo le entregué, porque Él los limpió en la cruz del Calvario. Versículo 7 estábamos. Por las riquezas de su gracia. Y ahí empezamos a pensar, a ver y entender lo que es algo tan valorado como la gracia que nos es dada. Y pensaba en esto, ¿no? ¿Cuántas veces no valoramos esa gracia tan rica que el Señor nos ha dado en nuestro Señor Jesucristo? A través de la remisión de nuestros pecados, a través del sacrificio en la cruz de nuestro Señor. Esa es la remisión de nuestros pecados. Él nos redimió. Esa es la gracia. Efesios capítulo 2, también ahí al lado, versículo 4. Y ahora dice, empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad, para con nosotros, en Cristo Jesús. Las riquezas de su gracia, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esas riquezas de su gracia, a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos alcanzaron, no solamente encierran la salvación de nuestra vida eterna, que no es poco decirlo, pero encierra todo lo que les decía cuando veníamos cantando, la palabra fiel, la palabra que permanece, la palabra que es constante, la palabra que no se cambia, la palabra de Dios, el Dios que no es vulnerable, el Dios que todo lo hace, que todo lo puede. ¿Y cuántas cosas podríamos decir de aquel Dios que entregó a su Hijo amado y fuimos participantes de la gracia divina de parte de Dios? Es la luz que nos rodea en el mundo. Es esa luz, es la gracia que nos alcanzó. Y podríamos estar una noche hablando de lo que es la gracia. Cada uno, la gracia me hizo esto, la gracia fue esto.
La gracia no solamente me dio la vida eterna, sino que me continúa, me va, me consuela, me lleva. Y volvemos a Timoteo, capítulo 2. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia de parte de Dios. Ahora saltamos al versículo 8 que leíamos. Podemos leer primero, antes de entrar en el versículo 8, en 2 Corintios, capítulo 6. Segunda Corintios, capítulo 6, versículos 1 y 2. Y así nosotros, como ayudadores juntamente con Él, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud. En tiempo aceptable te he oído. El Señor nos oyó cuando queríamos tomar la gracia y aceptarlo en nuestro corazón como nuestro Salvador. En el día de salud te he socorrido. Y ahora dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud. Y pensaba, ¿no? El día de salud, aquel día de salud fue cuando yo acepté a Cristo en mi corazón. Y entendí la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Y así cada uno o muchos de los que están acá. Por eso también como dice en su palabra, ¿no? He aquí ahora el día de salud. El día de salud es siempre. Para nosotros, como hijos de Dios, la salud diaria por ser hijos de Dios. Pero si hubiera algún alma en esta noche que no entendió o que no aceptó la gracia en su corazón, hoy es el día de salud, que tiene que aceptar la gracia, entender y recibir la gracia en su corazón. Este es el día de salud, para aquel alma que no tiene a Cristo en su corazón. Nosotros tuvimos un día, ahora el 19 creo, no sé qué día es hoy, ni me acuerdo qué día es hoy. ¿Hoy es 19? Bueno, hoy cumplo 34 años de convertido, hoy. Hace 34 años fue mi día de salud. 34 años. Que llegamos con Cari y nos sentamos en aquel banco. Ese fue mi día de salud. Cada uno se acordará de la fecha, ¿no? Que aceptó al Señor Jesús en su corazón. La gracia, la riqueza de parte de Dios. Acéptela en tu corazón. No hay otro camino que aceptar a Cristo en tu corazón. No hay otro camino que aceptar la gracia, que creer en la gracia. Es tu fidelidad tan grande, oh Padre, nunca me canso de darte loor. Así sea en nuestro corazón, hermanos, en esta noche. De darle loor por la gracia que nos alcanzó, cuando abrió el sentido de nuestro corazón para que entendiésemos lo que se nos decía. Hoy el hermano hablaba de aquellos 4 que llevaron al paralítico. Con la ayuda de 4 hermanos le alcanzó la gracia. Y así a cada uno de nosotros a lo mejor en algún momento sucedió el objetivo de Dios, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento, que todos alcancen las misericordias de su gracia. La gracia es para todos, pero toma la gracia que el Señor te ofrece. Ahora sí, volvemos a 2 Timoteo, capítulo 2, perdón. Y en esa gracia que nos alcanzó y que sabemos que nos limpió de nuestros pecados, porque Él nos redimió, tomó nuestros pecados. Fíjense cómo dice en el versículo 8. Acuérdate. Por eso decía, ¿no? Acuérdate, le dice a Timoteo, que Jesucristo, el cual fue de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Filipenses, capítulo 2.
versículo 6, el cual, Jesucristo, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, la simiente de David, hecho semejante a los hombres, y hallado ya como hombre, en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, la gracia, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la gracia. Por lo cual, Dios de amor le ensalzó a lo sumo, y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que están en la tierra, y de los que debajo de la tierra. Un nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús, que no tuvo por usurpación ser igual a Dios, no le importó hacerse un hombre, la gracia que nos alcanzó para darnos vida eterna. Porque también se decía, ¿no? En Tito capítulo 3, versículo 5, creo, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, vamos a ser salvos. Nadie es salvo por propias obras, es salvo por la gracia que nos es dada en Cristo Jesús. Vamos a Romanos, capítulo 8. Ocho, 32. El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Con él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún también el que resucitó, quien además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La gracia de vuelta. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Cristo murió y nos dio vida juntamente con Él. Y fuimos resucitados por Cristo Jesús. Como dice, ¿no? Yo seré tu muerte, o muerte. No, yo seré tu... ¿Cómo es que dice Hugo? Yo seré tu muerte. Yo seré tu muerte. Cristo mató la muerte en la cruz porque resucitó. De vuelta, la gracia. ¿Cuánto encierra la palabra de la gracia? Volvemos a 2 Timoteo. Y ahora dice, habiendo entendido y habiendo aceptado, porque lo aceptamos, pero abracemos la gracia en nuestra vida. Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo en el versículo 9, hablando del Señor Jesucristo, en el cual sufro trabajos hasta las prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. El apóstol Pablo estaba, se cree, ¿no?, encadenado a un guarda, esposado a un guarda. Y el apóstol Pablo decía, mas la palabra de Dios, nuestra presa. La palabra de Dios no se puede encarcelar. La palabra de Dios no se puede esconder. La palabra de Dios, como decíamos, ¿no?, es la que nos alimenta, la que nos da vida, porque es parte de la gracia, la palabra de Dios. En el capítulo 4 de 2 Timoteo, el versículo 17, dice, mas el Señor me ayudó y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación a todos los gentiles, y todos los gentiles oyesen, y fui librado de la boca del león. La palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios es y será permanente.
Tiene vida la palabra de Dios, vida eterna. No se puede encarcelar la palabra de Dios. Y pensaba en esto, ¿no? Lo que me pasó hoy a la tarde, ¿no? Estaba cegado, no la veía la palabra. No veía lo que el Señor me quería decir. No lo veía. Estaba presa, porque yo no la dejaba salir. Entonces, ¿cuántas veces nos pasa, hermanos, que no dejamos que la palabra de Dios esté liberada? O nosotros somos los que la encerramos, la aprisionamos. Y ahí pongámosle todos aquellos frutos de la carne que impiden que la palabra de Dios se manifieste en nuestras vidas. Que se manifieste la gracia. La palabra de Dios no está presa. Somos nosotros los que la encarcelamos. Vamos a Juan, capítulo 8. Lucas Juan, capítulo 8. Perdón, Juan 8, versículo 31, y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice en el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Versículo 36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La palabra de Dios es la que nos libra, la que nos libera, es la que nos da ese andar y transitar libremente como hijos de Dios. La palabra de Dios es la que nos libertó, nos dio la vida eterna, pero también como hijos de Dios, soltemos lo que es la palabra en nuestra vida, no la aprisionemos, leamos la palabra, no la metamos en el cajoncito de la mesa de luz, leamos la palabra, porque es la que nos libera. No la aprisionemos a la palabra de Dios, porque es el motor de la vida del Hijo de Dios. La palabra de Dios es la que tiene que fluir en nuestra vida, es la que nos tiene que hablar. Tenemos que quitar el velo muchas veces, de rodillas a la cruz, para que se manifieste la gracia en nuestra vida a través de lo que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que tiene que permanecer en nuestros corazones, es la que nos tiene que guiar. Obedecer también, se está hablando mucho de obedecer a la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a obedecer a la palabra de Dios si acaso no la leemos? ¿Cómo vamos a obedecer a la palabra de Dios si acaso no la experimentamos y la llevamos a nuestro corazón? Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero también es un Dios que exige que le obedezcamos como hijos de Dios. Porque la palabra de Dios, a los hijos de Dios, les es bien, no le es mal. Entonces, como necios, muchas veces no acudimos a lo que es la palabra de Dios, o no liberamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Y ahora volvemos al versículo 1. Aquellos que somos hijos de Dios, dice, esfuérzate, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nos habla de un esforzarnos, pero no un esforzarnos a través de nuestra carne. El espíritu de fortaleza, como decía al principio. Isaías 40. Isaías 40. Versículo 29. Él da esfuerzo alcanzado. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los mancebos se fatigan y se cansan. Los mozos flaquean y caen. Mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán
y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Promesa de la palabra de Dios, a través de la gracia, la fortaleza que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. Y volvemos a 2 Timoteo. La fortaleza que nos es dada a aquellos que somos hijos de Dios, y se la quiere dar a todos los hijos de Dios, y se las dio, nos la dio a todos como hijos de Dios. Tenemos que tomarla por fe, porque no es una fortaleza humana, es una fortaleza espiritual que Dios nos ha dado. Y a veces nos sentimos abrumados, nos sentimos cansados, nos sentimos agobiados, pero Él da fuerzas al que no tiene ninguna, a los que siguen la palabra de Dios. ¿Cómo acaso no hemos de seguir la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice que nos da fortaleza. Él da fortaleza. Y después dice, ¿no? Brevemente, en el versículo 3, a Timoteo le dice: tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. El soldado que deja de pelear o se detiene en la batalla, nunca va a haber la victoria. Después dice: ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Versículo 5. Y aún también el que lidia no es coronado sino lidiar ilegítimamente. El atleta que deja la carrera no va a ver nunca el fin, porque dejó la carrera. Y así lo mismo sucede con el labrador. Para recibir los frutos es menester que trabaje primero. Palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, como venimos escuchando. Y no dejar de ver la gracia y el fruto del Espíritu que el Señor puso en nuestro corazón. ¿Cómo se llega a esto? De rodillas a la cruz. Está para tomarla. Así cuando el Señor, Él tomó nuestros pecados, cuando le remitimos nuestros pecados, nosotros tenemos que tomar la gracia que nos es dada en Cristo Jesús. La tomamos porque tenemos la vida eterna, pero hay algo que falta tal vez. Y seguimos en 2 Timoteo. Vamos al versículo 10. Y decía el apóstol Pablo: porque todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salud que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y el versículo 11, es palabra fiel, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él, resucitado de los muertos, aquel que se humanó, aquel que dejó la gloria, que se anonadó, que se hizo nada, es palabra fiel. Versículo 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negaremos, Él también nos negará. Aquellos que le niegan, el Señor los va a negar, porque no aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador. Y el versículo 13, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. El Señor, bajo ningún punto de vista, se puede negar a sí mismo porque es fiel. Fiel, es verdadero, es eterno, es permanente, es. Nosotros, si fuéramos infieles, no somos. Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque no se puede negar a sí mismo. Entonces, hermano, tomemos la gracia de Dios como un regalo inmerecido de parte de nuestro Salvador, como un regalo inmerecido de parte de Dios. Cuando dio a su Hijo unigénito, simiente de David, se hizo un hombre, tomó mis pecados, el que no tenía pecado, los tomó, los llevó a la cruz, los lavó con su sangre preciosa,
y nos dio la vida eterna. Gracias a Dios por esta gracia que nos es dada en Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén.